grabar, profe. Allí está. Bien, el tema de hoy es legislación y evaluación económica de los sistemas inyectados a red. Para terminar con esto. Ya habíamos visto este ejemplo, que en la red eléctrica tengo un medidor de energía bidireccional, quiere decir que mide el flujo que va desde la casa hacia la red, o de la red hacia la casa, que es el común. Tenemos todos los equipamientos, los paneles, el inversor y el tablero que conecta y distribuye todo. Tal cual que lo que hemos visto. La ley nacional que regula todos estos trabajos para inyectar a red, no en isla no necesita ley, para inyectar a red, es la 27424, que la pueden bajar de Infoleg de la Nación, ahí está el texto completo, o como le decía recién, de la página de Fundación Redondo Pereira. Esta ley es régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable, integrada a la red eléctrica pública, y salió a fines de 2017, salió como en diciembre. Y tiene por objeto fijar las políticas y establecer las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la redistribución para su autoconsumo, que ese es el concepto primero, con eventual inyección de excedentes a la red. O sea, primero consumo y si me sobra, lo mando a la red. Ese es el concepto legal. Y establecer las obligaciones de los prestadores de servicios públicos, o sea, las distribuidoras, que tienen la obligación de facilitar la inyección, asegurando el libre acceso a la redistribución sin perjuicio de las facultades propias que tengan las provincias. Y esto deroga otra ley anterior, que es la 25019, de generación distribuida, que había grande en el país. Y complementa o sustituye un artículo de la 26190, que es una ley de fomento nacional vieja, que después fue reemplazada por la 27191, que son para generación a gran escala y los grandes clientes, que son mayores de 300 kilovatios. Ese otro mercado, que no lo vamos a ver nosotros ahora, vamos a analizar el mercado chico, el menor de 300 kilovatios. Porque todo lo otro tiene una historia en el país, y ese quiebre de 300 kilovatios viene de la época que teníamos corte de energía. ¿Se acuerdan cuando no había luz? Teníamos 4 horas sin luz, 6 horas sin luz, mañana, tarde, se rotaba. Nos comían los mosquitos, todo, que era un desastre el verano. Esa época, a la industria había que controlar el consumo y achicar el consumo de prepo. ¿Qué hicieron? Le pusieron dos medidores, uno al lado del otro, el que tenía la distribuidora, y al lado uno que era de CAMESA. Y si CAMESA veía que ese usuario no cumplía con el corte de energía en el horario que le mandaban, pero lo sancionaban mal. Y allí viene toda esa historia, la distribución de la potencia de mayores de 300 kilovatios, y nosotros vamos a ver los menores de 300 kilovatios. Esa es la idea de lo que estamos viendo. Esta ley tiene una concepción que dice que considera generación distribuida, o sea, no son grandes centrales, son pequeñas centrales chiquitas, desde mi casa, que son de 0 a 3 kilovatios, los medianos productores de 3 a 300 kilovatios, y los que se consideran mayores dentro de la distribución, de la generación distribuida, hasta 2 megas. 2 megas ya vimos cómo se hace una plantita de 2 megas. Compro 10 inversores que hoy ya vienen hasta 250 kilovatios para inyectar a red, pongo 10, le pongo todos los paneles que lleva cada uno, y tenemos una planta de 2 megas, que es impresionante. Esto hizo que la Nación creara un registro de usuarios generadores y detalla todas las consideraciones comerciales para el mercado mayorista. ¿Por qué? La ley esta, 27424, dice que vos generas para autoconsumo, y si te sobra, le inyectas a la red. Porque hay una ley anterior, que es la 24065 de la década del 90, 98, por allí, que es la de generación, transmisión y distribución de energía en el país, que dice que todo aquel que genera tiene que hablar con CAMESA, porque no puede inyectar a la red de una. Si CAMESA no lo autoriza, no puede generar.
hizo así sea 5 kilovatios. Esa dichosa ley obligó a que se hiciera ese concepto de que yo genero para consumir, y si me sobra, se lo doy a la red, porque si no había contradicción legal. Yo no puedo generar para venderlo de una. Ese era el concepto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Bueno, todo eso que son vericuetos legales, que no dice nada, a los fines prácticos, salvo que yo quiera hacer una planta de 2 megas para venderle específicamente a la distribuidora y no voy a consumir nada. Entonces no va por esta ley, va por la otra, la ley grande. Si te buscan en La Nación, en el Ministerio de Energía, van a encontrar la ley, el decreto reglamentario, modificación del decreto en el anexo, resolución 314, que es lo importante, con su anexo, y la disposición 28. De acá para abajo son económicas y legales. Esta es específicamente técnica. ¿No? La 318, la 314 da el marco regulatorio de todo lo que hay que hacer, y esta dice técnicamente qué hay que comprar, cómo hay que instalarlo, cómo son las protecciones y qué normas tiene que cumplir. Así a rajatabla. Porque así es que lo que controla la distribuidora cuando vos haces los trámites. A rajatabla, no tenés los papeles que dice ahí, fuiste. En esta página de La Nación, que es argentina.gov.ar, energía. Hola, hola, hola. Profe, hay interrupción. ¿Quién tiene el micrófono? Ya apague los micrófonos, profe. ¿Pero quién es ahora? Eso, apaguen ustedes los micrófonos, muchachos. Bien, en esta página, acá donde dice legislación, entramos y vemos todo lo que vimos, que les contaba recién de la ley de decretos y resoluciones. Pero también tiene un calculador solar que es fantástico, porque vos tenés que tener la factura de un año, sacas el promedio del kilovatio hora, te pregunta qué inversor vas a poner, automáticamente te saca la potencia y te dice cuánto vas a hacer el ahorro que vas a tener por año, 10%, 12%, 20%, etc. Así que eso pueden practicar tranquilamente. Buscan, si ponen calculador solar Argentina o Ministerio de Energía, le va a salir directamente de una cadena acá. Y hay manuales también, que son gratis, algunas cosas para poder bajar. Para hacer los trámites, el que quiere ser generador, usuario generador, los que están habilitados por la nación son los ingenieros, con incumbencia, o sea, son los eléctricos, los mecánicos electricistas, electricista electrónico, en fin, todo lo que tenga que ver electricista. Entonces, en la página del ERCEP, porque está enlazado el ERCEP con el Ministerio de la Nación, entras acá a seguridad eléctrica o generación distribuida. Vas a generación distribuida. Allí en generación distribuida, el cliente lo que puede hacer es buscar registro de instalador calificado para el sistema de generación y busca por nombre, quill, lo que sea, y consigue a alguien si no tiene ningún referente. ¿Cómo saben estos profesionales? Los colegios profesionales le pasan la lista al ERCEP y el ERCEP la pone acá. La ley, con eso quiero decir que técnico secundario, técnico superior o categoría 3 no puede hacer ningún trámite ante la nación. Tiene que buscar un categoría 1, ingeniero con incumbencia eléctrica, para que le haga el trámite. La instalación la puede hacer tranquilamente. Siempre cuando queremos hablar que inyectamos red. Ya cuando veamos casos, van a ver que hay casos que no hacen ni falta, hay casos que sí hace falta. Por ejemplo, si yo tengo una instalación de 100 kilovatios y le vamos a vender un equipo de 20 kilovatios de inyección a red, no va a haber nunca jamás un electrón que te pase para el otro lado del medidor. ¿Me explico? Ahora, si tiene 100 kilovatios y le pongo 100 kilovatios, sí, claro, el fin de semana se le va a ir todo para el otro lado.
¿Qué dice la ley provincial? La provincia hizo la ley 10.604, que esta fue la tercera versión durante 2 años que hicimos del proyecto de la ley. Esta consistió en adherir a la ley nacional. Se hizo este decreto que habla de las categorías A, B y C. A, ingenieros con incumbencia eléctrica; B, los técnicos de secundaria con incumbencia eléctrica; y la C, que es la próxima que va a salir, que es la que lo va a habilitar a usted a hacer el curso, para poder hacer instalaciones también hasta 10 kilovatios. 12 kVA, 10 kilovatios. Se fijó como autoridad de aplicación al Ministerio de Servicio Público. El ERSA se encarga de regular la aplicación de la Ley de Seguridad Eléctrica, porque los certificados van a salir por vía ERSA y entran como modificación y se aclara en el campo de observación que se trata de una instalación de energía fotovoltaica para pedir un medidor bidireccional. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Se otorgan beneficios impositivos de renta para los usuarios generadores, porque la misma página de la Nación te da crédito fiscal, que eso les sirve para hacer descarga de impuestos a las empresas. Se supone que tiene que haber un incentivo, que no sé cuánto estará ahora, pero daban 200 pesos por vatio o 500 pesos por vatio, que vos comprabas, adquirías, mostrabas la boleta y eso te servía para reducir impuestos. Y se firma un contrato con la distribuidora y recién te cambian el medidor. Dante, para hacer todo Sí. esto hay que ser gestor energético, No. o el gestor energético No. es categoría... No, gestor energético no tiene nada que ver con la nación, con la ley nacional. Gestor energético es de la provincia de Córdoba para hacerle una auditoría a un cliente, en este caso una persona jurídica, o sea, una empresa, que quiere adquirir un crédito blando, con un periodo de gracia de 1 o 2 años, estaban dando 2 años, no sé cómo estará ahora, para comprar o hacer mejoras de eficiencia energética o comprar energía renovable. Eso es Córdoba. No tiene que ver con la nación. La nación es instalador calificado en energía renovable, que por ahora, como es de generación eléctrica, son los ingenieros eléctricos. Bien. De todo el país, ¿no? Con ingenieros eléctricos. Entonces, cada usuario generador podrá generar como máximo su demanda contratada. ¿Qué dijimos que tenemos de energía contratada en la factura de la casa? 5 kilowatts. 5 kilovatios. Voy a una empresa y me muestra la factura y dirá 100, 20, no sé, lo que tenga contratado. ¿Está bien? Ese es el tope máximo que puede poner. Porque cuando cargamos los datos en la página de la Nación, el cliente me dice, bueno, yo tengo 100 kilovatios, pero no puedo comprar 100, ahora voy a comprar 20, listo, compra 20. El mes que viene, el año que viene, cuando pueda, compra otro tanto y va agregando y vamos haciendo los trámites y va ampliando. O compra de una 100 kilovatios. Pero no puede comprar 120. Hola, ¿qué tal, señor Milanesio? Bueno. ¿Quién habla ahí de fondo? Si yo en mi casa tengo 5 kilovatios, no puedo poner uno de 6 o 10. ¿Se entiende? Porque en algún momento va a generar más energía que la instalación de la cometida puede dar. Por lo tanto, el medidor sabe, y se van a dar cuenta la distribuidora, que si yo tengo una potencia máxima de 5 kilovatios, supongamos 40 amperes, hago con chirolas así, y yo le meto 60, 70 amperes, no tengo ese inversor que declare, tengo mayor potencia. ¿Se entiende? Ese es el tope. Un usuario industrial tiene 100 kilovatios, puede hasta 100, como dijimos recién. El tope es 299, porque la otra ley es de 300 para arriba. Nosotros en esta ley somos menores de 300. Si alguien quisiera poner más de esta potencia, como generación distribuida, tiene que pedir autorización a la provincia, un trámite especial, y se lo pueden autorizar. Este dibujito que está acá es el famoso impuesto al sol, que no sé si se ve bien ahí en la pantalla. El impuesto al sol fue una expresión española que, como nosotros indagamos mucho qué hicieron los otros países, porque en el caso de España,
España no tiene petróleo, que es un problema grave que tiene, no tiene combustible. Está trabajando mucho con los biocombustibles, pero ya desde hace 40 años que viene generando energía fotovoltaica inyectando red. ¿Escucharon bien? Hace 40 años, hace no sé cuántos años que estuve yo allá, 20 y pico de años que estuve allá, la primera vez, los tipos ya generaban energía y ya tenían beneficios, ya tenían todo, porque como no tienen petróleo, les sale más barato generar distribuidas que no tener que comprar petróleo. Pero ¿qué pasó? Ellos no le pusieron tope. Entonces, ¿cuál es la mirada de la gente? Esto es un negocio. No Si sé yo si genero bien, energía y genero de más, se la vendo a la distribuidora. ¿Correcto? ganancias. Entonces, ¿ah? No recibían ganancias, ni impuestos, ni nada. Claro, porque si yo vendo más energía de la que compro, la distribuidora me tiene que pagar a mí. No convenía. Entonces, ¿qué pasó? Con los años, cada vez era más gente la que generaba, y llega un momento que la distribuidora, ¿cuál es su negocio? Y vender. El negocio de EPEC, una cooperativa, es venderte electricidad. Si no le vendo a nadie, ¿qué hago yo con mi costo? Se funde. ¿Qué hago yo con mi red? Claro, no tengo cómo mantenerla. Entonces, se sacó allá en España el impuesto al sol, que es el impuesto al que genera, y recién después de 30 años le pusieron un tope. Y de ahí copiamos eso nosotros, de que no se puede generar más que lo que vos tenés contratado. Eso fue una de las cosas interesantes. ¿Qué dice la disposición 28? Que es la que le decía técnicamente, que te da todas las pautas y los requisitos técnicos. Te dice cómo tiene que ser el panel, qué certificados tiene que cumplir, y te dice cómo tiene que ser el inversor. Fíjense, en los paneles, no importa la marca, porque todos los paneles son iguales en definitiva, todos vienen de China, con más lindo, bonito, más brilloso, menos brilloso, con algún verso más de todo lo que hemos visto. Pero todos tienen que cumplir los paneles y tienen que tener el certificado de la IEC 61730, que te habla de la norma de construcción y de seguridad. Incluye toda la seguridad eléctrica. O sea, no tiene que tener fuego, no tiene que tener pérdida, no te puede agarrar la corriente, tiene que tener el marco, no puede estar roto, no puede tener ranura, etcétera, etcétera. Esto te garantiza la seguridad de construcción y de funcionamiento eléctrico del panel. Si no viene con ese certificado y el importador lo quiso ensayar acá, va a un laboratorio homologado por IRAM y tiene que certificar la 210.013, que no incluye porque esta norma tiene 21 apartados, no incluye el ensayo de torsión, pero sí incluye las otras medidas de seguridad, porque hay que mojarlo, hay que poner la potencial, hay que hacer una serie de cosas, pero es que cumple la seguridad. Ese es el ensayo. Y la otra que hay que cumplir, sí, El ensayo de torsión. es como si lo quisiera doblar, girar, a ver el marco cuánto soporta. Porque ustedes Bien. acuérdense que cuando yo lo pongo y lo monto en el techo, hay viento. Claro, sí. El viento, por más que esté agarrado de 4 buloncitos, en algún extremo, en el medio del costado, me hace un efecto de torsión, de flexión. Hay un esfuerzo mecánico, ¿se entiende? Tiene que soportar grandes esfuerzos mecánicos. Y la otra norma importante es la 61215, que esa norma es la de anti-isla. ¿Qué dijimos que hace el inversor inyectado de red cuando se corta la luz de la calle? Es el que proporciona y hace la inversa. El inversor está generando y de pronto se corta la luz de EPEC. ¿Qué pasa con el inversor? ¿Sigue ganando? No. No, se apaga. Se apaga, claro. ¿Está claro? No puede seguir entregando energía al infinito. Si no recibe. Entonces se apaga. Bien. Es ensayo del anti-isla. Se apaga por corte de energía, se apaga por baja tensión, se apaga por fuera de frecuencia, bueno, por todos los parámetros eléctricos que no son los constructivos y de seguridad,
son los parámetros eléctricos de funcionamiento fuera de rango, me garantizan que va a funcionar todo bien. El inversor también tiene normas similares. Esta se me olvidó que era, la de la seguridad. El inversor tiene que cumplir con el tema de la aislación, que es un factor importantísimo. La aislación tiene que ver con que sea aislado galvánicamente, que ya lo vimos eso con el transformador, que tenga las protecciones adecuadas para sobrecarga, cortocircuito, pico de tensiones, dentro de los rangos que puede, y tiene que funcionar todo eso junto con la protección de antiisla. Esto suele venir en 1 o 2 certificados, y esto puede venir en 1 o 2 certificados. Y también están las INA correspondientes si algún fabricante lo quiere ensayar acá. A ver si en la que viene puse lo otro. Bueno, aparte de esto, tienen que cumplir otras 2 normas más, que no me olvidé ponerla acá, pero están a disposición. Que es la BDE 4105, que habla de la seguridad, y la BDE 0126, que habla de la antiisla, que son las primeras normas, porque las BDE son alemanas. BDE, que es equivalente a AEA, es la Asociación Electrotécnica Alemana, como AEA, la Asociación Electrotécnica Argentina. Bueno, eso quiere decir BDE. Ellos son los primeros que hicieron todas estas normas, hicieron todas las cosas. Entonces, además de cumplir la IEC, tienen que cumplir una de las BDE. Y si no tienen los 3 certificados, por ejemplo, para el inversor, no te reciben el trámite. Es todo un tema, ¿no? Tengo parado a un cliente que es nada menos y nada más que Richeta, que todos lo conocen, Sí. que no conseguimos un certificado de la BDE, el 4105 o el 126. No sé, es un pedazo inverso porque anda perfectamente bien, pero no se consigue ese certificado. Y otras marcas, sí están. No sabemos por qué. Y el inversor es Schneider, ¿eh? No van a creer que cualquier cosa. ¿Y a qué se debe eso? No sabemos, porque el certificado no está en ningún lado. Entré a TV, que es la certificadora de equipamiento alemana internacional que tiene sede en todo el mundo, y conseguí uno más que le faltaba, pero el de la BDE no lo tiene. No sé por qué. La verdad que nadie sabe por qué. Ni la gente, que solicita que habla con un montón de gente, con la Schneider no le da respuesta, no saben por qué. Porque también es Schneider que hace UPS, no es la división de Schneider de los productos eléctricos, ¿no? O sea que tenés que hablar con alguien en China, tenés que hablar con Estados Unidos, y ya ahí la cosa es más complicada. Ujú. Bueno, entonces es importante a la hora de comprar un inversor que tenga 3 certificados mínimos. Y a la hora de comprar paneles que tenga 2 certificados, o sea que cumpla con 2 normas uno y con 3 normas el otro. Entonces eso me garantiza que no voy a tener ningún problema con la nación, porque de eso hemos tenido un montón de problemas. En la disposición 28 está este unifilar, donde tenemos la red de distribución, el medidor que tiene que ser bidireccional, el interruptor general que ya conocemos de la casa, y fíjense que por el lado derecho nos vamos al tablero del usuario, todo lo principal, con su diferencial termomagnético y todo el circuito de carga, UG, TUG, qué sé yo lo que tenga. Pero del lado derecho, que viene por arriba del techo, vamos a tener los módulos arriba del techo, hay un interruptor acá, el protector de sobretensión, de continua, el inversor, y entra al tablero un interruptor termomagnético, un diferencial, un protector de sobretensión y una termomagnética que acopla a la red. Este que está acá puede no ser necesario, si yo quiero abrirlo o cerrar, puede no ser necesario. Sí son obligatorios el diferencial, que vimos que debería ser tipo B, que no se consigue, si no lo ponemos el común, el protector de continua, perdón, el de alterna, la termomagnética que tiene que ser curva B o Z, así que se consigue, y el protector de continua, que vimos el otro día, 500 volts, 600 volts, 1000 volts, depende de qué tensión tenga estos paneles, si tienen 200, 400 o 900 voltios, para inversores grandes.
Acá hay un punto, normalmente en el tablero lo hacemos con una bornera, un par de borneras, donde unimos la tensión que viene de arriba del techo con la que tenemos dentro de la casa. Entonces, por acá el inversor ingresa la energía, la corriente, y se consume en los circuitos. Cuando sale el sol, este va a entregar corriente, viene por acá, y si la carga hay algo funcionando, la casa, perdón, va a ir corriente para acá. Si la corriente es mayor la que produce que la que se consume acá, el resto se va para allá. ¿Está bien? Yo paro de este punto, miro que tengo tengo una carga acá y en paralelo tengo otra para allá. No hay ni más ni menos que Kirchhoff. No hay ni otra cosa. ¿Está claro? Por eso cuando veamos la ley de Kirchhoff, es importante tenerla de memoria bien clara. Ustedes tienen que pensar como piensan los electrones. Y tienen que entender cuál es el caminito único que tiene el electrón, que es salir de un polo y volver al otro. ¿Está bien? Ya sea en alterno o en continuo. Y se dividirá en los caminos, si están en serie, en paralelo, lo que sea, pero tienen que volver al polo correspondiente. Entonces, ¿uno qué hace cuando hace los planos unifilarios de esto? Y bueno, sobre esto lo trabaja, pone los inversores que hay, si hay más, pone los paneles, la cantidad de paneles que hay acá y las potencias respectivas de cada uno de los elementos, con sus adiciones conductores. Este puedo poner si quiero lo general y nada más. Este detalle no es obligatorio, el que sí es obligatorio declarar es este. Porque en el caso, ustedes hacen instalación y hay que seleccionar todos estos componentes como corresponde. Y el que pone la firma tiene que verificar todo esto y eso es lo que hay que subir en la página de Nación. En la página de Nación hay un checklist que te dice diferencial, interruptor, prueba, anti-hila, no sé qué, todo lo que probáis medir, le da todo lo que y es una declaración jurada. ¿Se entiende? Lo mismo que cuando hace un certificado, después que la Nación habilita y junto con todo ese checklist hay que hacer el certificado de instalación eléctrica apta de esta parte que cumpla con las condiciones de esta obra. Y eso va como en el ERCEP como modificación. En certificado de instalación apta, nuevo, tengo instalación nueva, modificación, ampliación. Marco modificación, que es agregado de esto, y se aclara en el informe que lo que hay acá, la MSB que cumple. Y si hay alguna observación de acá, se hace, y si no, está todo bien, no se dice nada. O se aclara, lo que te quieras, no hay problemas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Dante, una consulta. En el punto de conexión. Sí. ¿Acá o acá? Bueno, ahí va la pregunta, porque cuando yo estoy generando Sí. y no consumo todo lo que genero, ¿quién es el que me abre o me cierra la puerta del medidor para inyectar o para tomar de la red? A ver si interpreto la pregunta. Yo estoy generando. Genero 10 amperes. Sí. Y acá consumo 2. Exacto. El inversor inyecta de pecho. Dijimos Bien. que siempre tiene tensión un poquito más alta que la red internamente, Sí. para poder direccionar la corriente de una. Por lo tanto, si acá hay 2, los otros 8 se tienen que ir para allá. Bien. ¿Correcto? El medidor internamente tiene lo que se llama un shunt. Un shunt es una resistencia calibrada. Sí. Donde los bornes de resistencia mide la corriente, que está allí, la caída de tensión que le hace la corriente. Son valores de fracciones de ohm. Esa corriente, esa caída de tensión que hay ahí va a un comparador, que está en fase con la tensión y sabe si está para un lado o para otro con el signo. Y de esa forma sabe si suma o resta. Perfecto. ¿Se entiende? ¿Se Sí, entendió eso? totalmente. ¿El resto lo entendió eso? Sí. Bien. Sí, profe, Sí, profe, una pregunta. sí, Ahí donde vemos el diagrama unifilar, sí, donde estamos explicando a usted que la energía que se genera sí. supera la que consumimos, ¿sí? Y va a la red. Pero en el diagrama unifilar, lo que nosotros generamos y que consumimos en la casa
ingresa al mismo tablero de electricidad de la casa, de la red. Sí, correcto. Estamos en la tarde ahora. Ah, perfecto. Estamos en la tarde ahora. Y el inversor, bueno, está Sí. el sol, entrega 1 ampere. No puedo entregar más Sí. porque hay sol. Pero la carga, está oscuro, yo necesito ahora 4 amperes acá. ¿Está bien? 1 ampere, Sí. 1 ampere se va para acá. Para la carga. El único ampere Sí. que genera lo consume la carga. Sí. Como no alcanza, ¿de dónde sale el resto? De De la red. De la red. Entonces ahora lo flecha para abajo y los otros 3 amperes lo aporta la red. Perfecto, pero yo me refiero a la conexión, profe. Sí. Yo me refiero a la instalación de... La instalación ¿La física. instalación? Sí, instalación física. Exactamente, Sí. exactamente. No está, en el diagrama unifilar no está expresado eso, sí. ¿Sí? Pero no teníamos entendido que la instalación que nosotros generamos con los paneles no Sí. tienen una instalación aparte de la de la red. Vos fíjate, este es un punto de unión que yo le dije hace un rato. En un tablero usás un par de horneras. Sí, Esta es mi instalación común. Entonces, desde la salida de mi térmica general, sí, pongo una bornera que de acá me va a permitir conectarme al diferencial del resto de la casa y en paralelo toda otra línea en un shielding separado de las protecciones que vienen de los paneles y del inversor. sí, Entonces todo esto, sí. esto puede ser un tablero por un lado y esto puede ser otro, o si tengo espacio, esto es todo un solo tablero. Yo en mi caso hice un solo tablero y en un shielding tengo todas las protecciones estas, porque está la de continua, más las de alterna, y en el otro tengo lo que ya tenía antes de la casa. Y en una bornera, uno de los 2 circuitos, en paralelo. Ajá, ahora sí. Pero es, dependiendo del lugar, de la característica, puede ir otro tablero aparte. Lo que no hay que hacer es... Entonces, Sí, lo que cambia es el tablero que tenemos en la casa para adentro. claro, este tablero es el viejo que tenemos para adentro. Al lado Claro, pero de ahí para adentro de la casa, ahí cambia la instalación. no, Porque por un lado va la de continua y la otra, por el otro lado la alterna. pero vos fíjate acá. Esta es la instalación de la casa, ¿correcto? Sí, En la casa vos tenés el diferencial y los circuitos que vos tengas agua abajo. sí. Esto no se toca. Esto yo no toco nada. ¿Qué tengo que hacer? Agregar ahora la termomagnética de salida al inversor, el diferencial de salida al inversor. ¿Qué es el ruido? ¿Qué es el ruido? Está respirando muy cerca del micrófono. A ver ahora. Este es el tablero de la casa que yo no lo toco. Si este tablero es chico, Hasta ahí vamos. si el tablero es chico, es justo, agrego otro tablero al lado y pongo la termomagnética, el diferencial en alterna, el protector de sobretensión en alterna y pongo la térmica de continua y el protector de continua. Esto sí lo hago en otro tablero. Y los dos tableros en alguna bornerita, que pueda estar en este o en este, que pongo en paralelo las dos tensiones. Eso es lo que hago. O Ajá. pongo un solo tablero grande, como dice yo, puse un solo tablero grande. Esto que es renovable lo puse en un shielding arriba, físicamente, y esto que es la casa que tenía delante lo puse en un shielding abajo. Entonces te tiene que quedar separado visualmente para que no se mezclen las cosas. Eso es todo el concepto. Sí, sí, obvio. Tablero como el edificio, un poco más chico. ¿Cómo es, Lidia? Un tablero como el edificio, varias conexiones. Sí, en una casa es un tablero de 12 polos.
como mucho, una casa chica, ¿no? No de una casa Y grande. tablero que tenemos eran de 24 Y polos. con este otro será 26. 24 polos, ya está, tenés todo cubierto. Yo de 24 polos tengo este y tengo esto. No me entra más un cable, ¿no? Pero ya está, me quedo justo. Sí. De una Bueno. consulta, ¿Cómo? ingeniero. Sí. ¿Quién habla? José Vilata. Sí, El, ¿cómo anda? el diferencial de continua y el diferencial de alterna que van a estar en serie. A ver, volvemos al dibujo. Acá hay diferencial, pero es de alterna, no hay diferencial de continua. En continua tengo la termomagnética y el protector de sobretensión. Sí. Salgo del otro lado del inversor y ya tengo alterna, diferencial de alterna, termomagnética de alterna. Igual que en la casa, diferencial de alterna, termomagnética de alterna. Sí. La pregunta, ¿cuál sería ahora? A lo que voy, el recorrido de la corriente desde los paneles tiene primero el diferencial de continua y después pasa por el punto de conexión y va al diferencial de alterna. ¿Puede haber algún inconveniente en que estén los... No, es que vamos de vuelta. Los paneles están en el techo Sí, y de la salida de los paneles, dentro del tablero, adentro de tu casa, le pones acá en vez de seccionador una termomagnética de continua. Y lleva al lado un protector de sobretensión de continua. Y de allí va al inversor. Del inversor sale el otro cable, que ya es alterna, y va al diferencial y a la termomagnética. Pero estos son de alterna, ¿eh? No hay diferencial de continua. ¿Me expliqué? sí, sí, sí. Existe un dispositivo que se llama de pérdida residual de corriente continua, pero que acá en el país eso no es. Felizmente, si no sería otro. Una vez que pasa por el conversor ya todo es alterna. Claro, porque este bichito adentro tiene que tener transformador, que es lo que te pide el certificado de seguridad, y está aislado galvánicamente la parte de continua de alterna. Entonces, acá es todo solamente continua, y lleva nada más que una termomagnética, o un fusible, una tabaquera fusible si quieres, y de acá para acá es alterna común como la conocemos normalmente. No se van todo en paralelo. Exactamente. Entonces, ahora vamos a ver los sistemas de facturación, porque no sé cuánto tiempo me quedará, no me queda mucho. Los sistemas de facturación. Hay dos formas de facturar. Una se llama net metering, que significa que yo compro 100 kilovatios y vendo 50. La diferencia es 50. Compro 100 kilovatios de distribuidora y le vendo 20. La diferencia es 80. Bueno, eso se llama net metering. Es el neteo de la potencia real. Ese sistema no se usa. Este es un ejemplito que dice de noche consumo poco, de día estoy consumiendo algo, tengo la hora solar pico, entrego sin mi sobra energía a la red. Hay igualdad de potencia, ¿no? Contratada. Y de noche, si almacené, lo uso de noche, y si no, bueno, usaré la red. Es para que vean el balance de los valores y las cargas. Esto es lo que decía recién, el net metering, la medición neta. Es kilovatio contra kilovatio. Eso no se usó, esto lo vamos a pasar rápido, después te lo leen. Eso no se usó porque no, la nación no quiso, hizo otro sistema. Pero fíjense en este ejemplito, qué interesante. Yo produzco de paneles 2,4 kilovatios horas y la casa consume 1,6. Me queda un excedente en el día, se lo doy a la red. En la noche, es al revés, no me producen los paneles, la casa consume un poco menos, pero consume, pero se lo toma la red. Entonces acá te he explicado cuánto es la diferencia entre lo que consumo de día y la red y de noche, y tengo un ahorro de un 90%. Si yo he puesto la máxima potencia que tengo disponible, administro bien mis consumos y hago eficiencia energética acá en la casa para no consumir cosas sin sentido, este rendimiento es importante. Y solamente tomo de la red un bajo porcentaje. Después analicen este ejemplo, que está acá explicadito, y ya van a ver qué interesante que es. Esto es, supongamos, igualdad de hora, no está nublado, todo funciona bien. Profe, y siempre y cuando no usemos a la noche energía que tenemos en la batería. Esto es sin batería, únicamente
Ese es sin batería, claro. Únicamente. Pues si tenemos batería, a lo mejor no, Ni el ahorro es más grande. Ni usar de la red, correcto. Lo que sí tenés ahí de punto, Y ahí ahorrar el 100%. sí, lo que tenés allí es un costo oculto de la batería. Tenés vida claro. 2 o 3 años de la batería. Si compras Ahí una tenés el batería costo de barata. la batería Exactamente. que la tenés que cambiar. Claro. Fíjense cómo se ve el registro de un día soleado. ¿Mm? Esto todo el día. Fíjense que tiene el formato de la hora solar pico. Esto está medio con analizador de energía. Acá se ve que hubo alguna nube, se cruzó algo. ¿Ven? Están perfectamente. Por ahí puede estar más nublado, un poquito más oscurito, qué sé yo, y se van cosiendo un poquito el horario. ¿Verdad? Pero se ve perfectamente cómo capta bien. En cambio, un día nublado, eso tiene como tener día feo, miren lo que es. Y sigue generando, como le dije, estos son mis inerciales. Aquí tengo el orden de 8 amperes, 7 amperes, qué sé yo, cosas así. ¿No? Sigue generando, pero bueno, tiene un poco menos rendimiento. ¿Y cuál es el ahorro económico que tenemos acá? Puede estar entre un 60 y un 90% en función del tamaño de instalación. Si no tengo ningún crédito, y lo puedo llegar a amortizar entre 5 y 10 años, depende de qué es lo que compre y qué es lo que haga. Con un crédito que los están dando para renovable, eficiencia energética de la casa, y te dan 2 años de gracia, podés por allí amortizar cosas más fáciles. La vida útil de los paneles son mínimo 30 años. Y vimos que la curva del fabricante que dice que después de los 25 a 30 años cae un 80%, a un 80%, perdón, su rendimiento. Pero yo he visto los paneles que le hemos cambiado a Telecom 40 años y están funcionando. Profe, ¿hay créditos para la instalación de De una los casa sí, de paneles? una empresa no. Ajá. De ¿Y una eso casa cómo sí, se gestiona? Banco de Córdoba. Tienen que ir preguntando por Ajá, crédito de eficiencia energética, energía renovable, y ahí les van a decir. ajá. Bien, Mire usted, mire usted. en el medio, Y sería más conveniente la energía renovable y no. Sería más conveniente la energía renovable que no el uso del petróleo por la contaminación que tenemos siempre, ambientalmente. siempre, siempre. Nosotros los humanos nos destruimos solos nomás. Exactamente. El otro sistema de facturación, que sí es el que dijo la ley, que se va a usar, es net billing. Billing quiere decir billete contable. Entonces, no es 100 kilovatios que tomo de la red y le vendo 20, sino es que compro una cantidad de plata de energía y le vendo una cantidad en plata de energía. ¿Qué se traduce eso? Que en ese balance, acá lo voy a pasar esto porque no dice mucho, ¿qué se traduce eso? En que ahora el kilovatio no es por kilovatio la compensación, sino es por precio. En su momento se habló que yo compro a un costo y le vendo a la distribuidora sin ningún incentivo a la mitad de ese costo que ellos me venden. Porque esa es una disposición de CAMESA, que si yo el día de mañana quiero hacer una planta generadora de 10 megas, lógicamente que CAMESA y todo el mercado tienen que ganar plata sobre lo que yo genero. Por lo tanto, yo se lo vendo 5 pesos y ellos los clientes se lo venden a 10. ¿Está claro eso? Ahora, yo como pequeño usuario generador, el kilovatio hora de mi casa, de 5 kilovatios de demanda, cuesta 10 pesos, algo así, yo lo vamos a ver ahora. Sin embargo, no me pagan 5 pesos o el 50% cuando yo le inyecto. Eso está todavía que termina de ver qué es lo que pasa con todo esto. Bueno, pero igual, si te sobra excedente, te lo venden y te hacen el descuento, que ya lo vamos a ver, acá tengo el caso. Acá hay un análisis de un caso, que si nos da el tiempo lo vemos. ¿Qué pasa con este cliente? Este cliente, déjenme que vea dónde está. ¿Dónde dice la demanda? La historia anterior, demanda, 800 y pico de acá está. Este cliente es un cliente grande, es exactamente la voz del interior,
que tenía el año pasado estas demandas, y bueno, los consumos, si ustedes ven esta factura, son importantes. Entonces, ¿qué hicimos? Todo el estudio de cuál es todo el proceso que tienen, qué demanda tienen, para ver cuál es el piso que tengo que yo pedir de potencia contratada. Porque por allí puede darse que, en este caso, que un cliente que consume mucho, estamos hablando cerca de 1 mega que consume este cliente, ¿no? Llegó a consumir casi 1 mega, 900 y pico en un momento. Tengo que ver cuánto es el piso de eso, porque si yo le logro bajar la demanda que tiene a un valor bajo o mínimo, que lo pueda utilizar y hace un tipo de ahorro, estamos hablando de 400, 800 pesos el kilovatio hora neto cliente, ¿no? Estamos hablando de mucha plata. De hecho, la última vuelta que hicimos el estudio y le bajamos, le vino una reducción de la factura de 1,5 millones de pesos que gasta por mes de 100.000 pesos. Así que imagínense la plata que estamos hablando, ¿no? Entonces, estos clientes, vos estudias todo el perfil del cliente en un año, y le hicimos una propuesta en su momento de qué podíamos ofrecerle de acuerdo al cumplimiento de la ley nacional grande, porque tengo un gran cliente, tengo un consumidor, que te pide que tienen que tener un porcentaje mínimo de energía renovable. Bueno, acá está todo el análisis, los paneles, ejemplos, costos y demás que se le hicieron propuestas en ese momento. Este precio lo conservo porque es viejo, porque de ese entonces ahora ha bajado más de la mitad, vale 40% de la instalación. Para que después lo puedan ver y comparar si quieren. Acá hay vistas del techo, de cómo se acomodan, ¿ves? Paneles hacia el norte, y cómo se acomoda esto de este a oeste, ¿no? Que le decía la otra forma de orientación. Y esta forma de orientación anda perfectamente bien, tiene el mismo rendimiento que este, o un poquito mejor, inclusive, porque como si ustedes ven a la mañana que amanece, los rayos son de costado sobre el panel. Entonces el panel genera poco. Hasta que está bien alto, el sol acá arriba, ahí donde genera mucho, que son las horas solar pico que hablamos generalmente. Pero en este lado, al amanecer este genera un montón, y este casi nada. Al atardecer este genera un montón, y este casi nada. Genera porque este ángulo tiene que estar estudiado para que por lo menos algún rayito llegue acá. Y esto va una string o cadena de paneles con un MPPT, y esto va con otro. Tiene que trabajar independiente, ¿no? Son vistas como para que se tengan en cuenta. Este otro caso, un cliente que tenía una demanda de 5 kilovatios, era una fábrica que había quedado en vacío, desalquilada, y un nuevo cliente fue y lo ocupó. Entonces dijo, bueno, yo no voy a producir nada acá porque depósito, vuelvo herramienta, qué sé yo, ¿verdad? Y puso 5 kilovatios. Y después fue agregando aire acondicionado, tenía 20 kilovatios de aire acondicionado. Y la factura lo empezaron a matar. Esto que ya es viejo, pagaba 60 y pico mil de pesos. Hicimos el estudio, hicimos el estudio, y en vez de quedar en esta categoría, como él ya tenía las cajas J22, lo pasamos a otra categoría de 41 kilovatios, donde este costo de la factura, que no vamos a aplicar todo el detalle, cayó a la mitad, o un poco menos, por mes. Y con la ventaja de que le aumentamos la potencia, porque la potencia de la demanda pico, fuera de pico, era de 41. ¿Qué nos permitió eso? Él podía poner una potencia máxima de 40 kilovatios, porque la demanda es 41 de la contratada, y con esta estructura, 126 paneles, 2 inversores de 20 kilovatios, con la protección y demás, y el costo que esto daba en su momento. ¿Qué hizo el cliente? Pudo comprar un equipo de 12,5 kilovatios de inyección a red, con un grid, con sus paneles, y de esa forma empezó a generar energía. Y era más la energía que producía que la que consumía. Y después, bueno, ya después que tuvo un año, se tuvo que mudar, tuvo que sacar todo. Pero lo interesante de esto es que no siempre a los clientes hay que estudiarle bien el perfil y que van a poder invertir. Si uno sube la demanda y la puede justificar con que
porque tiene maquinaria, una planilla de carga, especifica todos los equipos, etcétera, etcétera, el cliente puede acomodar su demanda. Y después invierte en equipamiento solar y arranca bien. Genera mucho más de lo que tiene. Eso era lo importante de este caso. Que le subimos la demanda, porque estaba pagando mal, de paso, y a su vez después empezó a generar. En una casa que le decía yo el otro día, lo interesante es que si yo tengo 5 kilovatios, puedo poner un kit de 5 kilovatios, viene el monofásico, trifásico, lo que usted quiera, según lo que tenga, y viene con la cantidad de módulos que tiene que poner, acá en este ejemplo, el inversor, los perfiles, todo lo que te hace falta, los conectores, etcétera, y la parte de la instalación, en este caso viene con un tablerito de continua y alterna, por separado, todo junto, y lo que contiene cada uno. Tiene un descargador de sobretensión, los fusibles, todas las cosas que vimos según el plano que te pide la NASA. Y este es un ejemplo de una factura, que es lo que les contaba hace un rato. Vos tenés un cargo para una casa de 5 kilovatios, esta es mi casa, un cargo fijo, te cobran este monto, como si fueran 31 kilovatios, a ese precio, y después vienen los escalones. En la demanda de 5 kilovatios hay varios escalones, y que según la que el cliente, la cantidad del monto de estos escalones, algunos son 120, otros son 150, no sé de qué depende que varíe. Pero son 100 y algo el primer escalón de kilovatios. Acá en la Argentina es al revés. En vez de cumplir la ley de oferta-demanda, tenés que cumplir la ley de la escasez. Cuanto menos consumo, más barato es, porque cuanto más consumo, más caro es. Me paso al siguiente escalón, y esto fue en un verano, así que tenía el aire acondicionado, me mataron. Acá tuve 400 y pico de kilovatios. Pero a su vez, en todo ese generando, logramos inyectar. Inyectamos 190 kilovatios. Había mucho sol, así que andaba full todo. Y fíjense que están los precios por cada uno, porque esto es fecha de diciembre, acá dice el periodo, 29 del 12, están los precios por kilovatio por escalones. Y de la inyectada, fíjense que es una cuarta parte o menos. Qué bueno que es EP con vos, Dante. ¿Eh? Me todo pagó lo que te algo, paga. me pagó algo. ¿Sí? ¿Cómo? Despacio que está escuchando un directivo de EP, muchacho. Y de acá para abajo dice el consumo total de la energía de EP, cuánto es el neto de EP, y de acá para abajo viene el robo que tenemos entre la provincia y todo lo demás que se cuelgan de esto, ¿no? Fondo de Desarrollo de Energía Provincial, 5%, que no hay nada de eso, porque nos vienen robando con impuestos sobre desarrollo, obras y no sé cuántas cosas, todos los años, todo el gobierno, y nunca se sabe para dónde va para eso ni qué se hace, porque los montos reales de todo lo que se saca no es lo que se invierte, jamás, nunca. El IVA, que para el caso de las empresas esto se degrava. ¿Dónde está? Acá, a ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1.000 pesos de IVA. Bueno, fíjense en lo que me afanan en el IVA, siendo consumidor final, ¿no? El OIN, que es el famoso impuesto municipal, para el alumbrado público y todas esas cosas. Esto que no sé qué es, otro 20 y pico de pesos que también te sacan. Y esta es la famosa ley, que ustedes ya conocen, que es el 0,1%. ¿eh? Con esta ley, y deben estar recaudando ya, no sé, 3 millones, 4 por mes. Acuérdense que tenemos cerca de 1 millón de usuarios aproximadamente en la provincia. Así que es muy... Ahí tenemos un directivo de APE que está escuchando, ahí que se nos puede explicar. Es mucha la plata que roban con esto, porque realmente un robo no se aplica para la seguridad eléctrica, pero esto no lo suspendieron, ¿eh? Esto sigue la maquinita. Sí, es como el fondo de enfermedades catastróficas que nos descuentan de la provincia, los empleados de la provincia. Sí, cuando también era el incendio y después no sé qué, y siempre inventan algo. Sí, sí. Para sacarte de la plata. Chorean de todos lados. Y no hacen absolutamente nada al respecto. Bueno, esto es igual.
Y el redondeo, para que le dé un número redondo al cohete, porque si las facturas son todas digitales, no necesita redondeo, pero fíjate vos que no tiene signo negativo, solamente positivo. Bueno, de esa forma, ustedes ven cómo si tenemos una factura y que están empezando ya a salir y venir. Entonces, la ventaja de esto es que, ¿cuál es el panorama óptimo? Si yo tengo 5 kilovatios, lo óptimo es poner equipamiento por 5 kilovatios. Si acá tuviera 10, por 10. Tuviera 100, equipamiento por 100. Para inyectar la red. Ese 100 kilovatios lo armo con equipo de 20, de 50, uno solo de 100, o en el medio de varios modelos, puedo poner uno híbrido, uno que junte batería, inyecte la red, haga todo. Eso por un lado. Que puedo poner on-grid e híbridos. Y el otro modelo que puedo utilizar es el multifuncional, que es un inversor que trabajaría como si fuera en isla, pero que se puede conectar a la red para tomar energía si la necesita. Y tiene los paneles. Ese, como no hay que declararlo, porque es como si fuera una UPS, como si fuera cualquier otro aparato que consume, nada más que tiene paneles, me permite hacer una línea de emergencia en mi casa y tener los consumos que yo quiera. Todo depende de la inversión, ¿no? El panorama era más que interesante, estoy hablando hará cosa de 2 años, porque bueno, este país que tenemos nosotros no sabemos dónde vamos a parar y los precios se han desvirtuado mucho por el tema de dólar, inflación y demás, ¿no? Y el problema era que tenemos, porque que vos me digas una instalación cuesta $3.000 o $4.000, no es plata, pero para un país como nosotros, y suena mucha plata. Para que tengan una relación, un obrero en Estados Unidos, del escalafón más bajo, cobra $1.000 y un profesional en Estados Unidos gana $5.000 o $6.000. Que usted me diga esto cuesta $3.000, no es plata. ¿Me explico? Nosotros somos inframundo. Pero bueno, buscándole la vuelta y los mecanismos, esto es una buena mejora, ¿no? Un buen rendimiento, una buena eficiencia, una inversión a largo plazo que te va a redituar un montón de beneficios. Porque detrás de esto viene, si algún día en este país funciona algo, el auto eléctrico, que todavía no lo homologan, el auto eléctrico puro, no el híbrido que es combustión y eléctrico, ese sí está habilitado. El puro solo eléctrico todavía no está homologado, pero ese vos lo pones y o cargas en el día, si no estás en el día, y te pones un sistema con batería, juntas la energía y después se lo pones al auto a la noche que cargue. Y lo que había quedado, que era que de 23 horas a las 5 de la mañana, esa energía iba a ser más barata, o sea que aquí iba a haber una discriminación en esta categoría, para fomentar que vos usaras el auto eléctrico y lo cargaras de noche. ¿Por qué? Porque las centrales térmicas, las nucleares y todas las que tenemos que están trabajando las 24 horas, se les puede regular la potencia que entregan, pero no es de 100% a 10%. Y generan, y si no se consume energía, no se consume, pero el combustible sí lo consume igual. Por lo tanto, era importante de noche fomentar algo de ese consumo con todo esto para que esa energía se utilice y no se pierda, ¿no? O sea que todo el mercado cierra en definitiva a la larga o a la corta, según cómo se planteen las ecuaciones y cuáles son los fomentos, los beneficios legales que se hagan. Bueno, esperemos que esto llegue un día. No me salió nunca el cartel de que hemos culminado. No, Qué raro, ¿no? no, hay un alumno que quiere entrar. ¿Quién Me quedó parece que está afuera de todo esto? Llevamos 1 hora y 20, profe. ¿Ah? Va, 1 hora y 10 porque empezamos 9:10. Empezó la Bueno, charla. entonces yo 1 hora 20, decís vos. Y 1 hora 10 llevamos. 1 hora 10. 1 hora. Sí, porque empezamos 9:10. 9:10 de hacer la reunión. Qué bárbaro, ¿eh? Jorge, que no sé cómo es el apellido. Ya lo ingresé. Bueno, entonces yo diría que cortemos acá, porque este se acabó. Jorge Musa. Sí.
Y volvemos en 5 o 10 minutos porque si se hacen muy largos los videos, después cuesta horrores subirlos, horrores, armar. Tal vez un día lo puede hacer todo eso. Bueno, cortamos entonces. Fabián, Fabián, Sí, te escucho. ¿dónde estaba el botón para anular ya la grabación? ¿Cortar la grabación? ¿Te acordás de eso? Acá está. Ah, acá está, Y no detener será- grabación. Bueno, detengo grabación. Ahí.